Bueno, el sermón de esta tarde yo lo titulé como evitar controversias inútiles, hacer buenas obras y mantener la unidad de la fe. Vamos a estar viendo tres puntos en el libro de Tito. Lo recapitulo una vez más. El sermón de esta tarde es entre evitar controversias inútiles, hacer buenas obras y mantener la unidad de la iglesia. Ok, leo la porción. Dice Tito capítulo 3 del 9 al 15. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Cuando envía a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicápolis, porque ahí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínalos con la solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, para las cosas de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. En el tema, para empezar nuestra exposición, dice evita controversias sin sentido. Evitar controversias sin sentido, de la palabra que está hablando el apóstol Pablo, dice no pierdas el tiempo en disputas necias. Hay muchas veces que hay tantos comentarios y el apóstol Pablo, si nos vamos a ir un poco a lo histórico de lo que Pablo estaba luchando, o Pablo le estaba mandando al joven pastor Tito en decir no pierdas tu tiempo en discusiones necias. En que nos vamos a enfocar en el verso 9, donde dice evita, y la palabra en griego evitar quiere decir que gires tu rostro y no voltees a tener discusiones con personas que están discutiendo por formas de genealogía, de la ley, de temas que no tienen nada que ver con la salvación. Entonces son temas secundarios o cosas que no tienen el sentido al cual tenemos que prestar tanta atención. Nuestro trabajo es empezar a apuntar a la gente a Cristo y no a este tipo de genealogías. Era lo que el apóstol Pablo le decía. Dice, no pierdas tu tiempo en discusiones necias. Pablo aconseja a Tito que no se deje atrapar en discusiones sin sentido sobre cuestiones de teología, genealogía, que a la vez van a ser sin provecho y van a ser inútiles. Naturalmente hay siempre trampas que evitar en el ministerio cristiano, en el ministerio pastoral o en el ministerio. Siempre hay trampas que traen la genealogía, nuevas modas cristianas, nuevas pueden serse religiones o enseñanzas que muchas veces quieren corromper a la iglesia local. Les leo textualmente. En el tiempo de Pablo había controversias necias sobre alimentos limpios, impuros, reglamentos sabáticos, sobre la observación de los días santos. Hicieron discusiones sobre genealogías que no tenían sentido. ¿Sabes? En ese entonces se discutía mucho sobre la genealogía, sobre de qué descendencia vienes, cuál es tu descendencia judía, si se tiene que tomar pan sin levadura, si se tiene que tomar pan con levadura, si tenemos que usar una copa, si tenemos que usar varias copas. Todo ese tipo de sentidos eran lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a Tito. No pierdas el tiempo en esas cuestiones o en esas que a la vez no van a traer, ni van a beneficiar para bien, ni te van a ayudar para nada. No va a haber un crecimiento en esas áreas. Voy recapitulando todo esto. Dice, los siervos del Señor en nuestros tiempos, el consejo de Pablo en su corazón invitando los siguientes desafíos. El primero dice, observación con método en lugar de realidades espirituales. Por ejemplo, los antiguos debates de si emplear vino fermentado, lo que les decía, o copas comunes, o cómo era el lavamiento. En el tiempo judío, no sé si ustedes alguna vez han visto, pero los judíos tienen una forma o una tradición de cómo se deben de lavar las manos, algunas cuestiones de cómo tiene que caer el agua, si el agua tiene que fluir por un río para que no se quede estancada los pecados, si se tienen que lavar las manos antes de comer.
si no se tienen que no lavárselas. Jesucristo a sus discípulos, a los judíos o los fariseos le decían a los discípulos de Jesús: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Eso es inmundo para ellos, ¿no? Y Jesucristo les contesta: no es malo lo que entra a la boca, porque eso va a la letrina, es malo lo que sale de la boca, es lo que contamina al hombre. Entonces todo lo que sale de la boca es lo que contamina a las personas, no lo que entraba. Entonces ellos no miraban esa situación. Entonces esto era lo que estaba pasando en la isla de Creta con los nuevos creyentes. Había un movimiento judaizante en esos tiempos que querían corromper, si eres cristiano, sí, pero también tienes que hacer esto, ¿sabes? Tienes que circuncidarte, tienes que hacer estos ritos, no tienes que comer carne, no tienes que hacer estas cosas para poder la salvación y aparte esto, ¿sabes? Entonces de esa manera Pablo le está diciendo a Tito: no te enredes en ese tipo de cuestiones, no te pongas a discutir de las genealogías, de comentarios, de discusiones sobre la ley. Y estaba hablando sobre la ley de Moisés, ¿sabes? Los primeros 5 libros del Pentateuco, que son los primeros 5 libros: Génesis, Éxodo, Números, Deuteronomios. Esas eran las cuestiones en las cuales el apóstol Pablo le dice a Tito: no te enredes, porque el apóstol Pablo sabía, él era ilustrado ante los pies de Gamaliel, que era un buen maestro, y Pablo había estado instruido por él. Por eso decía: no tomes el tiempo en esto, no pierdas el tiempo en esas discusiones. Te leo textualmente, dice: individuales, como si eso fuese cuestiones de gran importancia en la Biblia. Todo lo que te hablé, como si esto fuera de gran importancia en la Biblia. Dice: Pablo conoce muy bien la ley, por eso le dice a Tito: no te vayas a meter en temas de la ley, genealogías que no tienen sentido, y vas a perder tu tiempo en estas discusiones. Los cristianos en Creta podían ser arrastrados al engaño si se metían a discutir. Por eso el propósito de Pablo escribirle a Tito en este crecimiento de esta iglesia en Creta, decía: no permitas. ¿Cuál era el trabajo de Tito en Creta? Era que levantar ancianos que fueran irreprensibles, maridos de una sola mujer, entregados al evangelio. Su trabajo de él era fundamentar a los nuevos pastores en Creta, a fomentarlos, a arraigarlos en la escritura, para que tuvieran sus bases bíblicas bien fundamentadas y no con genealogías que no afectan tu salvación y no afectan mi salvación. Por eso el apóstol Pablo tomó tanto tiempo en escribir esta última exhortación a Tito: no pierdas tu tiempo, porque muchas veces perdemos el tiempo en tantas cosas, y Pablo le dice: no pierdas el tiempo en cuestiones inútiles, en cuestiones que no tienen sentido. La siguiente parte dice: ahora cómo nosotros lo vamos a aplicar a nuestro tiempo actual. ¿Cómo lo podemos hacer? Dice: en nuestro tiempo, ¿cuáles serían esas discusiones hoy en día? No es así como actúa la gente que le gusta discutir. ¿Te has encontrado con personas que les gusta discutir por tantos temas? Si le van a la América, si le van a las Chivas, si te gusta el básquetbol, si te gusta el béisbol, a qué equipo le vas, y cuestiones como de gobierno, a qué partido le vas, a qué partido. Y esas personas todo el tiempo quieren tener la razón, todo el tiempo quieren tener lo que yo digo, eso es lo que más importa. ¿Sabes? ¿Te has encontrado con personas así? Que todo el tiempo quieren tener la razón y están siempre queriendo argumentar, o hay personas que ya tienen un argumento y simplemente van contigo para ver tú qué crees y están esperando tu respuesta, aunque ellos ya tienen la respuesta que ellos quieren escuchar, pero ellos quieren ir a tentarte con esas preguntas capciosas que ya tienen la respuesta, pero simplemente quieren decirte: ¿tú qué opinas? Pero yo ya traigo mi propia opinión. Pablo dice: no pierdas el tiempo, o en nosotros, en nuestros días, no perdamos el tiempo. El tiempo es muy corto y la realidad, el mundo está decayendo y las personas están perdiéndose en el mundo, y muchas personas están perdiendo el tiempo en cuestiones necias que no tienen sentido ni para qué prestar atención. Dice: no es así como actúa la gente que le gusta discutir, les gusta el exclusivismo para discutir, o podemos poner otra, dice, en otras palabras,
buscar la discusión para ganar todos sus argumentos, sea política, sea de equipos, sea de béisbol, sea cualquiera. Quieren ganar siempre su argumento. Dice, y esas personas comienzan con una conversación casual y terminan discutiendo de 10 cosas que nada que ver con lo que iniciaron. Cuando vienen esas preguntas, y ahorita te voy a decir cuáles son. Lo que es el enfoque y el principio es de que no discutamos en genealogías, en temas que no tienen sentido, en temas de la ley, en temas de qué podemos hacer. Textualmente dice, cosas diferentes que nada que ver con el inicio. Conocemos personas así, que siempre quieren tener la razón, ganar por todos los medios. Si se trata de defender su doctrina, sus ideas doctrinales, ¿qué tipo de música? Si lo traemos a nuestro tiempo, en la iglesia local en la cual estamos, estas personas lo que están buscando, ¿qué tipo de música se puede escuchar en la iglesia? ¿Cómo se debe de vestir el pastor? Si debe de traer traje, corbata, si no, no predica. Ese tipo de cuestiones. ¿Qué música se debe de escuchar? Si se deben de levantar las manos o no se deben de levantar. Si se debe de aplaudir o no se debe de aplaudir. ¿Cómo se debe de vestir las personas? ¿Cómo debemos de hablar? ¿Cómo debemos ser nuestro comportamiento? La palabra de Dios nos enseña eso. ¿Sabes cómo nos debemos de vestir? En santidad. Cada día buscando la palabra de Dios, la sumergión en la escritura, que sea Cristo el que nos empiece a decir cómo nosotros nos debemos de vestir, cómo debemos de hablar. Dice la palabra de Dios que no salgan palabras ociosas de nuestra boca, que no tienen sentido discutir. Entonces, en nuestros días, en nuestras iglesias, lamentablemente ha llegado personas de esta manera, que han querido venir a corromper la iglesia de Cristo con sus ideas. Y si no se hacen las cosas como yo digo, pues yo me voy de la iglesia. No hemos crecido en una madurez. Es lo que Pablo le está diciendo a Tito, trayéndolo ahorita a nuestro tiempo. ¿Qué iglesia se debe de vestir? ¿Cómo deben de hablar? ¿Cómo deben de comportarse? ¿Qué doctrina es? Y hablan de doctrinas esenciales, primarias, secundarias y terciarias. Mi pregunta, ¿esto debería afectar tu salvación? De ninguna manera. Dice, esto no va a afectar tu salvación. Dice, esto debería de afectar nuestra salvación de ninguna manera, porque la salvación es por gracia. Para nosotros fue gratuita, pero para el Hijo de Dios, toda la ira de Dios fue sobre Jesús en la cruz del Calvario. Él pagó el pago que tú y yo merecíamos pagar. Ahora nuestra salvación es gratuita. Todo lo que te hablé ahorita son cosas secundarias. Ahora, ¿cómo debemos nosotros cuando tenemos que discutir de algún tema? Que no usaría la palabra discutir. ¿Cómo tú defenderías tu fe? Lo que tú crees. Porque el apóstol Pablo también nos dice, y son palabras más fuertes, dice el apóstol Pablo, dice, a esos que andan pervirtiendo la verdad de la salvación, dice, tenlos como a esos perros, dice, tápales la boca. El apóstol Pablo habla más fuerte, sube su volumen, que no estén corrompiendo la palabra de Dios. Entonces, este tipo de cuestiones no afectan nuestra salvación, no la afectan. Entonces dice la salvación es gratuita, la salvación fue pagada en la cruz del Calvario. Dice, es por gracia y no por buen comportamiento. La salvación es por gracia y no por un buen comportamiento, porque podemos comportarnos de una manera, pero vivir de otra manera. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, la salvación no va a ser diferente, sino que es gratuitamente, y no por un buen comportamiento vamos a llegar al cielo. Si no aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, y conociendo nuestra condición pecaminosa, no podemos agradar a Dios. Dice que nadie puede agradar a Dios. Hermano, si estás anotando, si estás poniendo mucha atención, quisiera leerte esta reflexión para tu vida. En el primer versículo, capítulo 3:9, para reflexionar, qué tragedia malgastar nuestro precioso tiempo en estas cosas mientras todo el mundo está pereciendo en el pecado y nosotros discutiendo cosas sin sentido. El mundo está pereciendo, el mundo está cayendo, el mundo, si nos damos cuenta, cada día más de pique, y las personas se están perdiendo sin Cristo, y en muchos de los lugares, en muchas denominaciones, se están discutiendo cómo se debe de vestir.
las personas, qué es lo que se debe de cantar, qué es lo que debemos de hacer, cómo podemos hacer cosas diferentes, cosas nuevas, para reflexionar. El mundo está decayendo, el mundo entero está bajo el maligno, y nuestro trabajo, tuyo y mío, es de salir y proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ese es nuestro trabajo, ir a evangelizar, proclamar, anunciar que Cristo va a venir y que ya cerca está. ¿Cuál es nuestro trabajo? No perder el tiempo, porque perdemos el tiempo en cosas que no tienen sentido. Jesús nos está diciendo estas cosas, dice, el mundo entero está declinando a caer, y nosotros discutiendo por cosas que no tienen sentido. Verso 10 y 11 dice: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Vamos a enfocarnos un par de minutos en estos. Esos hombres, dice el hombre que cause divisiones. Y vamos a ir desglosando esta parte porque es muy importante, hermano, y quiero leértela textualmente porque quiero que todo el mensaje sea lo más claro. No soy el mejor expositor y quiero que sea lo más claro en estas cuestiones necias. Dice: la amonestación, expulsión de la iglesia, es decir, la disciplina bíblica, es una práctica sana de la comunión cristiana. La expulsión no es el primer paso, debe de haber una serie de exhortaciones antes de expulsar a una persona de la iglesia. Si me acompañas en tu Biblia, Mateo 18, 15 al 17. No es el primer paso, hermano, que debemos de tomar. A estos hermanos tenemos que amarles en la fe, tenemos que, antes de tomar esta decisión, tenemos que nosotros dice el verso 15, Mateo 15, 18. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no les oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. O sea, tenlo por nuevo creyente. Aunque haya pasado muchos años en la iglesia, dice, si no está de esta manera, tenlo por gentil y publicano. Entonces, pasando a esto, dice, te lo leo textualmente: para entonces proceder a remover a estas personas de la comunidad de la fe, esto no se hace por odio, sino por amor. No se va a hacer por odio porque el hermano no me cae bien, sino por amor. Dice, por amor al nombre de Dios, el cuidado de la comunidad cristiana y la esperanza de aquel severa represión haga que aquel que niegue su pecado recapacite, se arrepienta y crea. Antes de llegar a todo esto, primero que dice, ve tú, dice, y habla con tu hermano a solas. Si no te oyere, ve y busca a otro hermano o 2 hermanos como testigo de todo lo que se hable, quede registrado que todo fue claro. Entonces dice, si no te oyere, dice, entonces sí, llévalo a la iglesia para que la iglesia hable. Y hablando de iglesia, estamos hablando de toda la congregación. Leo textualmente, dice, esto no se hace por odio o para arrepentirse. Para el cristiano hay tres tipos de personas: creyentes, no creyentes y falsos hermanos. Quiero desglosarte bien esto. Hay 3 tipos de personas: creyentes, no creyentes y falsos hermanos. Dice falsos hermanos. Primer grupo, debemos amar y animar en la fe. ¿A cuál es ese grupo? A los creyentes. Debemos amarlos en la fe, apuntarlos a Cristo, a pasar tiempo con ellos, a discipularlos uno a uno, a venir a nuestra clase de escuela dominical a la 1 de la tarde, pasar tiempo con ellos. Al primer grupo tenemos que amarles en la fe, dirigirlos a Cristo, apuntarlos. Ahora, el primero, debemos amar, animar en la fe. Al segundo, debemos amar y compartir la fe. A los no creyentes, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es el mandato de Mateo 28, 19 y 20? Por tanto, id y hacer discípulos a las naciones, ¿verdad? Y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas estas cosas que yo os he dicho o que nos ha mandado. Ese es el segundo.
al tercer grupo. Segundo dice, al compartir la fe, pero con el tercer debemos evitarlos. ¿Por qué debemos evitar al tercer grupo en la iglesia? Vamos a 1 de Corintios, capítulo 11. Si lo buscan ahí, 1 de Corintios 5, 11. Dice, más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera un fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aun que comas. Es cruel, ¿verdad? Es difícil, pero el apóstol Pablo lo escribía. Dice, aún no comas. Ya te mostré las tres personas de primera de Tito, capítulo 3. Las tres personajes, no creyentes, no creyentes y falsos hermanos. Esos falsos hermanos que quieren destruir la iglesia de Cristo, que vienen y si mi comentario no se toma en cuenta, empiezo a hacer mi grupo de personas para poder irme de la iglesia con un grupo de personas. Te leo textualmente. En nuestra cultura esto puede ser llamado odio, discriminación, bullying, pero la realidad es que todos dividimos de alguna manera. Nadie acusa a una persona de discriminación por colocar alguna barda alrededor de tu casa. No toda separación es mala. Hay divisiones que son sanas. La disciplina bíblica es una de ellas. No nos van a juzgar porque yo haga un fence en mi casa para tener privacidad. Esa es una división, ¿verdad? Pero no es una división mala. Simplemente quieres tener tu privacidad. Pero las divisiones que habla Tito, o que le está escribiendo Pablo a Tito, son estas. Dice, curiosamente la raíz de la palabra griega traducida como fashionista es el verbo elegir. Esto describe a una persona que toma una postura en la iglesia diciendo, ¿es él o yo? ¿Ellos o nosotros? ¿Mi opinión o la de ellos? Es alguien que intenta formar su equipo contra el pastor, el liderazgo que Dios ha llamado al pastor está enfrente, y el pastor está levantando un liderazgo que está siendo fundamentado con la palabra de Dios. ¿Cachas esto? ¿Es él o yo? ¿Ellos o nosotros? Y empiezas esas divisiones en la misma congregación. Esa congregación que Cristo fue el que pagó, porque la iglesia le pertenece a él, no le pertenece al pastor, le pertenece a Cristo, porque él la compró con su sangre. Ahora nosotros somos simplemente partícipes de la gracia de Dios. Nuestro trabajo es exponer fielmente la palabra, instruir y no dividir, hermano. Porque ahorita vamos a ver lo que pasa cuando una persona divide una congregación. Punto 2 dice, sabemos que el diablo entiende perfectamente, divide y vencerás. Concepto de dividir es vencer, dice, vencerás a decir, verdad, no hay mayor causa de muerte para la iglesia que la división. Por eso la Biblia nos exhorta continuamente a evitar estas personas. El personaje que yo les hablaba de Tito capítulo 3, que dice divisiones, disputas de una y otra amonestación. Dice 1 de Corintios capítulo 1 verso 10, te lo leo textualmente, dice, les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y un mismo parecer. Que todos estemos con un mismo sentir, no que yo creo una cosa y aquel creo otra cosa y empiezan las divisiones. Por eso, mis hermanos, es tan importante estar en los grupos pequeños, estar en el grupo de la 1 de la tarde, porque vamos creciendo en el conocimiento y vamos sabiendo cuáles son las doctrinas esenciales. ¿Qué creemos? ¿En qué creemos? ¿En qué nos movemos? ¿Cuáles son nuestras bases bíblicas? ¿Cuáles no son nuestras bases bíblicas? Dice, les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Reflexión, segunda reflexión, mi hermano, que quiero que pongas en tu mente, en tu corazón y que la lleves a tu casa, del verso 10 y 11.
Debemos recordar que necesitamos hombres y mujeres piadosas, que conozcan la verdad de Dios. Pero si no te comprometes con la iglesia de Dios, no podrás ser usada como Dios quiere. Necesitamos saber cómo limpiar la mente de quienes fueron engañados. O que viene la palabra engañados por las escrituras, los gnósticos. Pero aún más necesitamos hermanos y hermanas que amen la palabra de Dios. Hermano, te exhorto y te animo, debemos recordarnos mutuamente, hombres y mujeres, que amen la palabra de Dios, que seamos en un mismo pensar, que todo lo que tengamos, que lo tengamos en común, que vayamos creciendo en el conocimiento. La Iglesia Ciudad de Gracia está creciendo, queremos que la palabra de Dios sea arraigada en tu vida y que puedas empezar a crecer juntos. Como dice Mateo 13:23, mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye, entiende y da fruto. Ese es el propósito de nuestra iglesia, que crezcas en conocimiento, que busques la santidad, que busques estar compartiendo con el cuerpo de Cristo, que vayamos creciendo, que no haya divisiones entre nosotros mismos, que busquemos cada día glorificar a Dios como iglesia. Vamos a leer capítulo 3, verso del 12 al 14. Cuando envíe a ti Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicápolis, porque ahí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínalos con solicitud, de modo que nada les falte, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, para las cosas de necesidad, para que no sean sin fruto. Punto número 2, la importancia de las buenas obras. Vamos a entrar un poquito en las buenas obras. Dice, el llamado a las buenas obras o el llamado a la buena conducta. Pablo enfatiza la importancia de que los creyentes se esfuercen en hacer buenas obras. ¿Cuál era lo que Pablo estaba diciendo? Quiero que se enfaticen o que hagan buenas obras para nuestros hermanos. Recordemos que Tito va a ir con Pablo a Nicápolis, se va a mover, pero tiene que dejar una persona que quede en Creta. Y están hablando sobre Artemas o Tíquico, ¿verdad? Que uno de ellos dos se tiene que quedar en la isla de Creta para que Tito pueda ir a visitar a Pablo y pasar el invierno con Pablo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La importancia de las buenas obras. Dice, observa lo que Pablo quería de Tito. Y quiero, mi hermano, que pongas esto bien en tu corazón, en mi corazón, que hizo un eco en mi vida. Observa lo que Pablo quería de Tito. Quería que Tito lo visitara. Haz todo lo posible por venir a mí. Este es el Padre cariñoso, no solo un apóstol ocupado. Pablo sin duda sabe que necesitaba un tiempo especial con Tito para fortalecerlo fortalecerlo ante quienes se encontraban ahí en Creta. O sea, un Pablo siendo el apóstol, enviando a Tito, pero era un hermano cariñoso, un hermano que buscaba la unidad, un hermano que sabía que también Tito necesitaba ser apapachado, que necesitaba buscar eso de Tito. Ahora en nuestros días, nosotros también, mi hermano, debemos de buscarnos los unos a los otros. A lo mejor eso es una exhortación también para mí, para ustedes. De vez en cuando mandamos un mensaje de texto, una llamada. ¿Cómo estás, hermano? Estoy aquí. Estoy para ayudarte. ¿En qué podemos orar por ti? Oye, hermano, hace un tiempo el pastor Héctor, nuestro pastor, anunciaba sobre un mensaje que nosotros también tenemos emociones. Y muchas veces nuestras emociones pueden estar muy arriba y a veces pueden estar abajo. Y necesitamos una llamada, necesitamos consuelo, necesitamos un mensaje que te anime. Hermano, estoy orando por ti. Hermano, estoy ahí. Hermano, ahí estamos. Échale ganas, sigamos adelante, porque para eso fuimos, por eso dice la unidad de la iglesia. Punto que quiero compartirte, dice Artemas. ¿Por qué Pablo toma estos 4 personajes? Artemas, Tíquico, Zenas y Apolos. Estas palabras personales de Pablo comunican al final de sus cartas, pareciéndose significantemente, pero en realidad son muy importantes. Ellos o ellas comunican que Pablo era un hombre real, en un mundo real, con amigos reales, con los que tenían contacto regularmente y a quienes estimaba. ¿Quién de nosotros no quiere tener un amigo así? Como Pablo buscaba un amigo así,
que se sentía triste y buscaba, pues voy a hablarle a Artemas, no a Tíquico. Pero en este caso, nosotros, me siento mal, déjame hablarle al pastor Héctor, déjame hablarle a Alejandro, déjame hablarle a Horacio, a Gilberto, a cualquiera de los que estamos aquí nosotros. Déjame mandarle un mensaje de texto, a ver cómo está. Eso, mi hermano, va fundamentando igual para las mujeres de la misma manera. Esto abarca a todos. Jóvenes, dice, es natural suponer que Artemas o Tíquico tomarían el lugar del apóstol Pablo. Uno de ellos tenía que tomar el lugar cuando Tito fuera llevado. El propósito número 2 dice, el propósito de las buenas obras. ¿Cuál es el propósito? Primer punto que di en esa sección del verso 12 al 14, la importancia de las buenas obras, el llamado a las buenas obras. En ese mismo capítulo, en esos mismos versos, el propósito de las buenas obras. Las buenas obras deben ser una muestra del cambio de vida que Dios produce en los creyentes y deben ser utilizadas para los demás. Ese es el propósito. Y te leo Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuál es el propósito de las buenas obras? Para glorificar a Dios con nuestras vidas. Una vez que viene la salvación a nuestras vidas, ahora ¿cuál es el propósito de las buenas obras? Ahora ¿en qué yo te puedo ayudar? Ahora ¿cómo puedo orar por ti? Ahora ¿qué podemos hacer para la comunidad? Porque como iglesia también tenemos que servir a nuestra comunidad. Ejemplo de Zenas y Apolos. Pablo menciona a Zenas y Apolos como ejemplos de aquellos que deben ser ayudados en sus viajes para que nada les falte. ¿Por qué creen que era tan importante las buenas obras? ¿O por qué Pablo en el verso 14 dice que se ocupen de buenas obras para los viajes misioneros? ¿Verdad? Como muchas iglesias locales, Iglesia Ciudad de Gracia, lo hacen, ¿no? Apoyar, o la iglesia en la cual están apoyando a la Iglesia Ciudad de Gracia es una misión. ¿Cuál es nuestro? También nosotros, si tenemos un misionero en nuestra congregación, apoyarle monetariamente con oraciones para que estas personas donde nosotros no podemos llegar, estos misioneros lleguen a los lugares donde nosotros no podemos ir. Por eso el apóstol Pablo dice, ocúpense de buenas obras, ayuden los unos a los otros, económicamente puede ser, o también con oraciones. Tercer punto, cuida la relación y la unidad de la iglesia. Cuidar las relaciones y la unidad de la iglesia. Es donde nosotros tenemos que unirnos como iglesia, el llamado a la unidad. Porque vamos viendo el énfasis. Primero, que no haya que no hubiera evitar cuestiones necias, que no hubiera divisiones entre nosotros, porque el hombre ha sido pecador, ha sido pervertido por él mismo, por sus propios intelectos. Y Pablo dice, ustedes ocúpense de las buenas obras. Ahora la unidad como iglesia. El llamado a la unidad, dice, se enfatiza la necesidad de que los creyentes se animen a orar los unos por los otros. Lo que vengo hablando. Él dice, se enfatiza la necesidad de que los creyentes se animen y oren los unos por los otros. Que lo hacemos constantemente en la semana, en los grupos pequeños, en los grupos de los miércoles, los viernes, en los grupos de la 1 de la tarde, en el servicio de la exposición de la palabra, entre semana, que estemos unidos en oración. Segundo, dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Te quiero leer Efesios 4, del 4 al 6. Dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Un solo Señor, en la unidad de la iglesia. La importancia de la buena voluntad. La importancia de la buena voluntad. Debemos regocijarnos y promover los ministerios de otros en lugar de tener celos. Muy importante, mi hermano, la importancia de la unidad de la iglesia debemos de regocijarnos cuando nuestros hermanos están creciendo en el conocimiento y apoyar los ministerios y no tener celo los unos de los otros.
si estamos creciendo en la comunidad cristiana, y hay hermanos que están levantándose, hermanas que están empezando en los grupos de mujeres, en los grupos, y están hermanas que estamos nosotros identificando, que están capacitándose para enseñar, para estar en los grupos, para empezar a exponer la palabra. Gocémonos y que no haya celo entre nosotros. Sabes, que haya esa unidad como iglesia, y orar por nuestros hermanos para que Dios siga levantando líderes, servidores en esta iglesia, que podamos apuntar a nuestros nuevos hermanos que sigan viniendo, tomar nuestra responsabilidad como creyentes ya más maduros, empezar a discipular el uno al uno, empezar a compartir, el empezar a guiar a otras personas. Ese es lo que me gustaría. Dice, debemos que no haya celos. Ahora, mi hermano, antes de terminar todo el sermón, me gustaría darte unas reflexiones finales y recapitular todo lo que estuve anunciando. Dice, la conclusión de Tito también nos hace acordarnos de las personas que están, dice, la conclusión de Tito también nos hace acordarnos de las personas que están justo a nuestro alrededor, como hermanos en la fe, que necesitan ánimo por el camino que tienen por delante. Nos sirven de recordatorio para que hacer llamadas telefónicas, un correo electrónico, un mensaje de texto. Dice, alegrarnos del día de la palabra de ánimo a un hermano, como lo hizo el apóstol Pablo con sus hermanos, con Zenas, Apolo, Tito, que él estaba todo el tiempo constantemente, que estaba anunciando aquellos mensajes. El apóstol Pablo, cuando estaba en la prisión, cuando escribía la carta a los Efesios, dice que él seguía animando a sus hermanos, seguía compartiendo el evangelio, seguía escribiendo las cartas desde esa prisión fría, oscura, seguía animándolos, que decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, en una prisión oscura, fría, y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, para ti, para mí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, teniendo aire acondicionado en casa, teniendo comodidad. Hermano, la exhortación de Tito nos anima a que nosotros podamos compartir las buenas noticias de salvación. Nos exhorta a nosotros a tomar tiempo y dejar tiempo personal y compartir el evangelio, y ir a anunciar a nuestros hermanos, a buscarlos con una llamada de texto, a mandarles un correo electrónico, un mensaje. Saludo final. La gracia sea con todos ustedes. Confirma el amor, la paz de Dios hacia la comunidad de creyentes. Ese es el verso 15. Todo lo que conmigo te saludan, saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. El apóstol Pablo, cuando le manda a Tito esta última palabras del libro, terminando esta carta de Tito, dice, la gracia sea con todos ustedes, con todos nosotros. Confirma al amor, la paz. Dios hace la comunidad de los creyentes. Entonces, los 3 puntos que yo te compartí, mi hermano, dame un segundo. Los 3 puntos que te compartía: evitar controversias necias o inútiles, hacer buenas obras y mantener la unidad de la fe. Con esos 3 puntos, mi hermano, quisiera que inclinaras tu rostro, oráramos al Señor, y que sea el Señor el que siga dirigiendo su iglesia, y que puedas poner estas 3 bendiciones, mi hermano, en tu mente, en tu corazón, y ores por eso. Evita controversias necias o inútiles, hacer buenas obras, mantener la unidad como iglesia. Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por permitirnos, Señor, hoy esta tarde, Señor, poder exponer fielmente tu palabra, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a poder mantener, Señor, la unidad, mi Dios, como iglesia. Ayúdame, Señor, a cada día, Señor, poder yo de mi parte mantener la unidad en la iglesia, mi Dios. Y te ruego, Señor, por la iglesia Ciudad de Gracia, que también mantenga la unidad, Señor, en la iglesia. Ayúdanos a evitar cuestiones necias o inútiles, Señor, que no tienen nada que ver con nuestra salvación, mi Dios. Ayúdanos, Señor, como iglesia, Señor, a estar fundamentada, Señor, sobre la roca que eres tú, mi Dios.
Señor, ayúdanos a que tú, Señor, cada día, Señor, pongas en nuestros corazones buscar, Señor, las buenas obras, Señor. Ayudarnos mutuamente, Señor. Señor, y que no simplemente salga de mis labios, sino que sea un estilo de vida, mi Dios, en mí y en mis hermanos, Señor. Porque es más fácil decirlo que hacerlo, mi Dios. Pero ayúdanos no más a decirlo, sino que también nosotros lo hagamos, mi Dios. Ayúdanos, por favor, Señor, a mantener esa unidad, Señor, a que crezcamos en el conocimiento tuyo, a que seas tú, Señor, tomando el control, Señor. Y a los no creyentes, mi Dios, te ruego por sus vidas, mi Dios, que seas tú, Señor, trayendo convicción a través de tu palabra, Señor. Que seas tú, Señor, tomando, Señor, su mente, su corazón, para que tú, Señor, lo puedes quebrantar, Señor, y que puedas poner dentro de ellos tu espíritu, mi Dios, y que puedan mantener esa unidad en la fe, mi Dios. Ayúdanos también, Señor, a identificar, Señor, cuando vienen personas a querer dañar tu iglesia, mi Dios, y nuestra responsabilidad como líderes de esta iglesia, poder, Señor, a contraatacar, Señor, con la palabra tuya, Señor, a estas personas, Señor, que no vengan a lastimar tu iglesia, y que nuestra responsabilidad sea de orar, permanecer y ser guiados en tu palabra. Te lo pido todo esto en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.